Británicos en las Pampas es el título del programa de hoy, porque lo vamos a dedicar a historiar y destacar la presencia de las comunidades inglesas, irlandesas y escocesas en nuestras grandes llanuras a partir de la segunda década del siglo XIX. Venían como marinos, comerciantes, aventureros, zanjeadores. Primero se quedaban un tiempo en el puerto de Buenos Aires y después se evocaban al campo, llevados por su ancestral vocación rural, allí donde sabían qué es lo que había que hacer y cómo hacerlo. Sobre todo, criar ovejas y producir buenas lanas para la exigente industria textil europea. Después de 1810, los gobiernos patrios iniciaron buenas relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino Unido, y el puerto de Buenos Aires se abrió ampliamente para las naves provenientes de las Islas Británicas. En el censo de 1822 había 3.500 británicos en la región bonaerense, es decir, que de los extranjeros asentados en estas tierras, aquellos constituían el grupo mayoritario. La disposición de toda clase de garantías para el extranjero, el reconocimiento del gobierno criollo por parte de Inglaterra y la firma del primer crédito que recibió nuestro país de Londres en 1825, estimuló la llegada de muchos ingleses, escoceses e irlandeses. En el primer plan colonizador promovido por el gobierno de Bernardino Rivadavia, llegaron a Buenos Aires en 1825 200 colonos escoceses, traídos por los hermanos Robertson para integrar una colonia agrícola en su estancia Santa Catalina, en tierras ocupadas actualmente por la ciudad de Lomas de Zamora. Al considerar el carácter y el aporte de los británicos al desarrollo agropecuario de la campaña antigua, hay que tener en cuenta la visión económica que traían de un proceso de modernidad y revolución industrial que por ese entonces se estaba operando en Europa. Aprovechando sus vinculaciones con Londres, la mayoría de los súbditos británicos que llegaban al país se dedicaban al comercio en Buenos Aires, pero los que se quedaban pronto se volcaban a los grandes espacios pastoriles para dedicarlos a la oveja, animal para cuya cría y explotación poseían una vasta experiencia en su país de origen. El destinatario de la producción lanera era un mercado seguro, constituido por la creciente industria textil europea. Hasta entonces, la cría de la hacienda criolla en la estancia colonial se había basado en la selección natural y en la abundancia del recurso, pero en los países anglosajones ya se criaba sobre principios de la ciencia, la técnica y la organización de la cabaña para la producción de un buen ovino y la obtención de lana fina. Con estas ideas renovadoras, los británicos se adentraron en las pampas, con sus ovejas y sus familias, ya fuera en las vecindades de Buenos Aires, en las cercanías de los fortines o en las áreas de frontera. La estancia emblemática de la comunidad británica es indudablemente la llamada Los Ingleses, aunque sus dueños, los Gibson, fueran en realidad escoceses. Para el paisano de ese entonces, los gringos eran indistintamente ingleses, sin hacer distingos entre irlandeses o escoceses. Presentes en la campiña bonaerense desde 1820, los Gibson representan al estanciero ovejero
como pionero de la actividad cabañera y como permanencia en el lugar de trabajo hasta nuestros días. Los Gibson eran 13 hermanos que se lo pasaron yendo y viniendo entre los campos y Escocia, atendiendo los negocios familiares aquí y allá. Siempre había uno de los hermanos o más viviendo con sus familias en esta estancia, cómodos en el medio del paisaje silvestre, cerca de las ovejas, los perros, los caballos y los jardines. Sobre estas tierras medanosas cercanas al mar Atlántico, desplegaron todas sus posibilidades racionales, técnicas y científicas para la cría del lanar. Importaron reproductores de pedigre y majadas refinadas para mejorar la oveja criolla. Introdujeron las primeras enfardadoras de lana que entró en el país. Construyeron los primeros bañaderos de ovejas y hasta llegaron a instalar un equipo meteorológico que los alertaba para proteger majadas y cultivos en caso necesario. Los Gibson, tanto ovejeros como marinos y comerciantes, enmarcaban su producción de lana con destino a Europa desde su propio puerto, en la desembocadura del arroyo Ajó en el mar, en terrenos de la misma estancia. Simultáneamente creaban una industria en el mismo lugar, consistente en la extracción de grasa de los lanares viejos, producto que también exportaban. Entre los tachos de las graserías se levantaron barracas y ranchos para los obreros de la industria, dando lugar a la formación de un pueblo muy primitivo que más adelante el gobierno provincial jerarquizaría con el nombre General Lavalle. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Desde Oberá, Misiones, llegan las nuevas tecnologías para que los productores forestales de la región se pongan al día. Tecnificando el agro, los jueves a las 23:30 por Canal Rural. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región. Elrural.com, la web de Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Mientras vamos recorriendo los jardines de la estancia Los Ingleses, vamos a ir recordando también la presencia de tantos pobladores rurales provenientes del país irlandés. A medida que había más británicos en las pampas y más estancias y cabañas ovejeras como Los Ingleses, era necesario traer personal contratado de Gran Bretaña para trabajar con las majadas y para los servicios domésticos cada vez más refinados que requerían los estancieros. Así es como llegaron gran cantidad de hombres y mujeres irlandesas,
provenientes de una de las regiones más pobres de las islas. Los irlandeses, considerados de los más fuertes de Europa, eran contratados como ovejeros tanto como zanjeadores, teniendo en cuenta que las zanjas eran las únicas formas de cercar terrenos antes de la difusión del alambrado. Las mujeres venían como mucamas, niñeras, maestras, toda una legión de lindas chicas rubias que terminaban formando su propio hogar con tantos compatriotas que había en la campaña. Muchos de estos hogares de pastores de ovejas prosperaron, compraron sus propias tierras y se hicieron estancieros. La región donde los irlandeses se asentaron principalmente fue al noroeste bonaerense y el sur de Córdoba y Santa Fe, donde el ferrocarril fue extendiendo vías, plantando estaciones y dejando más británicos y más ovejas en tierras donde pocos años antes dominaban los indios ranqueles. La identificación del campesino de origen británico a través de la cría del lanar se extiende a toda la Patagonia, donde fueron pioneros, pero en este capítulo nos vamos a referir exclusivamente a la llanura pampeana. Además, los británicos no solo se dedicaron al ovino y al ferrocarril, sino que muchos vinieron contratados para desarrollar actividades profesionales o técnicas relacionadas a las incipientes industrias del campo, como por ejemplo el frigorífico o la lechería. La estancia El Choiqué está situada en la región tandilense, donde la crónica de la industria láctea comienza con el aporte de técnicos británicos. Estos, como el inglés Alfred Wesley, llegaron a Tandil contratados por empresas lácteas europeas que acopiaban manteca en los países pastoriles apropiados para hacer tambo, como Argentina, Australia o Nueva Zelanda. Alfred Wesley, pionero de la industria láctea tandilense, fundó a principios del siglo XX la estancia El Choiqué, donde por supuesto se dedicó a la cría de vacas lecheras. Se instaló aquí con su familia y nunca más se fue del país. En 1910 mandó edificar esta casa proyectada por el arquitecto Campbell, un irlandés instalado en el país que construía casas de campo para la comunidad británica. En 1933, Alfred Wesley vendió el Choiqué al ingeniero neozelandés Guillermo Mulville, quien se instaló aquí con su esposa inglesa y sus dos pequeños hijos. Tanto este como su anterior dueño son quienes le dieron el inconfundible espíritu británico que se respira en este lugar. El confort en la casa y la estética en el tratamiento del paisaje circundante son típicamente ingleses. Tanto los Wesley como los Mulville vivían en este lugar como corresponde al concepto de gentleman farmer, rodeados de sus animales, de sus campos sembrados, de sus parques y jardines. La jardinería es una pasión inglesa, por eso las flores nunca faltaron en las estancias trabajadas por británicos, así como árboles frutales, árboles de sombra y huertas. Recordemos que el inglés Richard Newton pasó a la historia argentina nada más ni nada menos que porque tuvo la brillante idea de cercar su huerta y su jardín con hilos de alambre. Una práctica que se extendería a toda la comunidad y después al resto del país. El alambrado fue una gran solución práctica que revolucionó el uso de los espacios pastoriles y conmovió la mística de la pampa. La vida cotidiana en las estancias de estilo británico, como el Choiqué, se desenvolvía de acuerdo a costumbres muy típicas de la comunidad. El trabajo en el campo para los hombres y para las mujeres, las rosas, la tijera de podar, el té de la tarde con dulces y escones,
el tenis y una comida formal a las 20 horas, cuando los esposos vuelven del campo y se cambian la ropa para hacer su aparición en la mesa. Siempre hay invitados, algunos por meses, pues es una costumbre británica que se reciban jóvenes de Inglaterra para aprender a ser estancieros en la Argentina. Para que la madre y el padre puedan vivir permanentemente en el campo, es necesario que los chicos vayan a las escuelas como pupilos. Por eso, en estas estancias, era costumbre enviar a los niños a los colegios ingleses instalados en el país, o a las lejanas islas británicas, pupilos en los mejores colegios, donde aprendían a ser ingleses para siempre. El País de las Estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la Ruta de las Estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Patagonia, Argentina. Datos del tiempo para el lunes. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Elrural.com, siempre a tu servicio. Publicar avisos destacados en la web y en la tele ahora está al alcance de tu mano en elrural.com. Desde tu smartphone, descarga la app de avisos rurales. Elegí tu paquete, publicá y empezá a atender el teléfono. Llega más rápido a tus objetivos con elrural.com. Seguimos compartiendo el País de las Estancias. La estancia San Cristóbal fue fundada en la década del 80 del siglo XIX por el dueño de un banco londinense que se quedó con estas tierras como pago de un préstamo estatal incobrable. Está situada al norte de Santa Fe y fue formada en tiempos en que el ferrocarril avanzaba por las provincias del norte y establecía en este lugar una estación con el nombre San Cristóbal. Desde entonces, la crónica del pueblo que surgió junto a la estación, como la de esta estancia lindera, se entreteje con la historia de los pobladores británicos empleados de las grandes compañías inglesas que explotaban los ferrocarriles, las haciendas y los quebrachales. La presencia británica en los campos argentinos no solo se manifiesta en los ganaderos que trabajaron por su cuenta y riesgo, sino también por las grandes sociedades anónimas que se instalaban en las áreas marginales para la explotación de diversas materias primas que enviaban directamente al exterior. Estas compañías traían todo su personal técnico y jerárquico desde Inglaterra, gente que vivía en los cascos de las estancias, como en San Cristóbal, donde la casa principal era para el mayordomo, una figura muy autoritaria que representaba a los dueños lejanos y tenía mucho poder. En el pueblo de San Cristóbal se referían a esta propiedad como la estancia de los ingleses, a causa de que por muchos años fue explotada por compañías de ese origen. La vivienda principal, llamada mayoría en este tipo de establecimiento, presenta una arquitectura de estilo anglo-campestre, muy común al norte de Europa. En el mástil de la torre hoy flamea la bandera santafesina, pero en el tiempo de los ingleses se izaba la bandera del Reino Unido, como para marcar un territorio donde sus dueños se manejaban con sus propias pautas organizativas y culturales. Los viejos pobladores del pueblo de San Cristóbal no olvidan la época de oro de esta estancia y la vida exótica que se practicaba y trascendía. Asimismo recuerdan las grandes fiestas de tipo popular, donde se servían asados para todo el personal y los vecinos del pueblo. También se los invitaba a presenciar los partidos de fútbol, polo y los diversos deportes que los ingleses practicaban en las canchas situadas en el área del casco.
Otro de los más difundidos es el estilo ferrocarrilero, que se puso de moda a partir de la llegada del tren, con la construcción de estaciones y galpones de depósitos. El casco de la estancia Juan Jerónimo en Magdalena es un muestrario justo de las variedades de líneas de esta arquitectura. La casa principal, de estilo ferrocarrilero primitivo, las casas auxiliares, pintorescas y coloreadas, con sus ladrillos a la vista, y especialmente la casa del mayordomo y administración, el edificio más notable de este establecimiento. En la estancia Santa Inés, en Misiones, la casa principal es un viejo chalet inglés colonial, al cual se le ha adosado una amplia galería perimetral, un agregado práctico muy difundido en las colonias tropicales que el Reino Unido mantuvo durante los siglos XIX y XX. En la misma región marplatense está el castillo escocés de la estancia Iaras Yapalmalal, de la familia Martínez de Oz, diseñada por el arquitecto inglés Walter Barset Smith a principios del siglo XX. Esta edificación está realzada por una parquización magnífica y una jardinería excepcional. Entre los partidos de San Pedro y Ramallo se levanta el famoso castillo que identifica a la estancia a la Vuelta de Obligado, construido sobre una barranca mirando el río Paraná. Lo mandó a levantar el poeta Rafael Obligado para dar el gusto a su esposa, que era aficionada a las novelas de Walter Scott y soñaba con tener su propio castillo inglés, tal como era moda por entonces. Estas mansiones rurales no están habitadas todo el año, como en las Islas Británicas, ya que en las pampas argentinas son residencias de cortos veranos. Nuestros antepasados europeos, tarde o temprano, se adaptaron totalmente a este nuevo país en el cual habían elegido vivir. Poco a poco perdieron el idioma, las costumbres y hasta las memorias de sus países de origen. Los británicos y sus descendientes, en cambio, aunque se acriollaron a fondo, nunca cortaron los lazos con su tierra. Conservaron el idioma y las costumbres más características de las islas. Una cosa más quiero destacar: los argentinos en general somos de carácter urbano, pero los británicos y sus descendientes argentinos tienen una fuerte vocación rural. Por eso es tan importante y significativo su aporte al país de las estancias. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88.